A partir de ahorita, pues estamos grabando, tuvimos el inconveniente el día de ayer, no hubo energía eléctrica, como ustedes bien lo saben, pero igual, gracias a Dios, estamos acá reunidos. La vez anterior hablábamos de los procesos de independencia, ¿verdad? Y decíamos que ese 15 de septiembre de 1821 no fue realmente el día de la independencia del país, porque luego viene y se anexa a México y luego también estudiamos que se separa del Imperio Mexicano y se une como nación. Lo único que solo 5 naciones. ¿Recuerdan? Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y eh, ese proceso de independencia llevó realmente no una fecha específica, sino un proceso, un lapso de tiempo. Y concluimos que nos hace falta mucho para ser independientes. Le hace falta mucho al país para ser libre. En papeles sí, pero hace falta mucho para hacer. Ahora, no esperemos que los demás hagan. También concluimos que es necesario e importante nosotros contribuir con todo lo que esté a nuestro alcance. Una forma de contribuir es educarnos, ¿verdad? Practicar los valores también es otro dato sumamente importante. Eh, en esta oportunidad vamos a hablar de ese régimen conservador, pero antes, ¿se recuerdan? Hablábamos ahí brevemente de una pequeña exposición sobre algunos temas en particular, sobre lo que es lo positivo, negativo e interesante de algunos temas. Así es de que yo voy a compartir a continuación la pantalla y vamos a ver a quién le cedemos el primer espacio. Sería Aminta, el grupo de Aminta. Solamente antes de compartir la pantalla, ¿Aminta sigue al frente de esta exposición o hubo un cambio? Como grupo, necesito así rápida la información antes de dar compartir. Buenas tardes, Eli. Fíjese que ella no se comunicó conmigo para decirme lo contrario, de que no iba a exponer ni nada. Yo ahorita no la veo conectada. Por eso yo les pregunto, no sé si tiene o no tiene señal o algo, ¿verdad? Pero yo tampoco la veo por acá conectada. No sé si alguno de ustedes va a abordar ahí el tema o pasamos con el siguiente grupo. No sé qué dice porque yo la realidad, si me hubiera llamado, yo estaba confiada de que ella lo iba a hacer más. Sí, la verdad es que sí, pero no se ha conectado. Entonces le vamos a dar ahí el espacio a Keila. Keila, ¿sí está presente? Aquí estamos, licenciado. Muy bien, vamos a compartir ahí la pantalla con Keila. Está bien, solo que está un poquito lento mi internet aquí. Vamos a, usted maneja los tiempos en cuanto al cambio de diapositiva. Ustedes me indican qué momento. Vaya, ya se lo voy a indicar. Solo voy aquí como que hice con una amiguilla para no confundirme. Bueno, está bien. Usted me indica en qué momento cambio de diapositiva. Conexión y desanexión. Ahorita sí. Le digo. Ya si gusta. Muy bien. Voy a encender mi cámara, pero. De acuerdo. Bueno, tengan todos una muy buena tarde. Yo fui la privilegiada de mi grupo ahí de exponer. Espero primeramente Dios que todo me salga bien y pues es la primera vez que expongo por estos medios. Vamos a ver cómo me sale. Para mientras le puedo dar como una breve historia de Guatemala, que dice que Guatemala pertenecía a España. Luego de que cuando, digamos, los guatemaltecos ya no aguantaban para hablarlo en lo normal, de
de estar dependientes de España, que ellos deseaban ser libres, vinieron y decidieron independizarse de España, ¿va? Pero esa independización no duró mucho, porque por medio de August de Iturbide, no puedo pronunciar el nombre, como que él los convenció de que se unieran al Imperio Mexicano. Como quien dice, Guatemala se independizó para volverse a depender, no hicieron nada en sí, ¿va? No hicieron nada en sí. Dice que que las provincias, dice que mandaron como un representante de cada uno. Dice, y el 19 de marzo, dice, el 5 de enero, mandaron a decir a la Junta Provincial del Gobierno de Guatemala, que aquí a dónde querían pertenecer, si querían pertenecer a un lugar. Y bueno, Guatemala decidió pertenecer a México. Cuando está Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, los países centroamericanos decidieron pertenecer. Y a Guatemala se dependió de México, se unió, hicieron una unión. Y por un tiempo fue que duraron ahí unidos, ¿verdad? No sé si puede cambiar de diapositiva. Disculpe. Sí, claro. Permítame un segundo. Va. Dice aquí, encarceló en México, dice que aquí Iturbide, como vieron así que Guatemala se anexió, ya México podemos decir que se apoderó, digamos que se sintió que mandaba más a Guatemala. Incluso Iturbide encarceló, como dice aquí, a los delegados guatemaltecos. Y ahí empezó el conflicto que se armó dentro de esos dos países, vamos bien decir. Aquí dice que es un 31 de octubre. Y ya cuando ya los guatemaltecos, para decirle, ya no miraban bien la unión entre México, decidieron separarse. Cuando ocurrió la desanexión, o sea, la separación. ¿Puede cambiar la siguiente? Disculpe. Ahí donde ocurrió la desanexión de Guatemala. Dice que ya Guatemala ya no quería pertenecer a México. Y viene los de guatemaltecos, se separan de México, pero esa misma separación tuvo una consecuencia que dijeron que quienes querían decidir con quién quedarse, ¿va? Y mandan a un representante que se llamaba Vicente Filisola para decidir aquí si se quería seguir unido o no a México. Y entre los quienes querían seguir unidos era el lugar de Chiapas, que pertenece ahora a México, y que Quetzaltenango. Les preguntaron a quienes querían pertenecer. Y dice que cuando querían pertenecer, dice que un 5 de enero de 1822 hicieron la votación para revelarse el febrero de 2023, dice. Y ahí dice que ahí hasta el sol de hoy, Chiapas como que escogió más a México, y ya que Quetzaltenango quedó en Guatemala. Y hasta el sol de hoy ya los guatemaltecos se pudieron independizar sin necesidad de depender de otros, y proviene a sus recursos, o sea, ya sea recursos naturales, minerales, como poseía antes Mayor Guatemala, pudieron llegar a ser como son hoy en día. Bueno, espero que se hayan entendido un poco mi exposición ahí. Tal vez no fue una exposición larga, ya se me fueron los 5 minutos ahí,
y espero haberme podido desarrollar un poco y haber sido comprendido y hasta aquí llegó. Gracias, Keila. Usted hacía mención que es primera vez que expone de esta forma, ¿verdad? De una forma virtual. Y realmente eso es lo que se pretende, compañeros, que vayamos aprendiendo o vayamos haciendo lo que no hemos hecho anteriormente. Hoy está la oportunidad, aprovechemos, participen. No importa si nos equivocamos una vez, dos veces, pero participemos. Eso es importante. Eso es parte de la formación y de la buena formación académica. Es parte de lo que nos convierte en profesionales. Entonces, muy bien, Keila y también su grupo. Voy a dejar de compartir y rápidamente le vamos a dar ahí el espacio al compañero. Permítanme un segundo nada más. Compañero. Buenas tardes, yo ¿sí? creo que a mí ya se conectó. Vaya, la vamos a dejar De último. de último. Vaya, bien, gracias. Daniel. ¿Está Daniel o quién va a exponer? Sí, licenciado, aquí estoy. Muy bien, Daniel, el tiempo es suyo. Gracias. Licenciado, solo que perdone que no pueda activar mi cámara. Es que a la hora de activarla y hablar, mi internet se empieza a trabar y no entiendo por qué. No tenga pena. Está bien. Licenciado, ¿se le puede poner en pantalla completa? Claro. Disculpe. Ahí está. Gracias, licenciado. Bueno, buenas tardes, compañeros. Licenciado presente, mi nombre es Daniel Argueta, soy uno de los integrantes del grupo número 4 y como en general del curso, a todos nosotros nos toca hablar sobre la anexión y desanexión de Guatemala hacia México. Si puede cambiar diapositiva, Lica. Gracias. Bueno, como comentó la compañera anteriormente, yo les vengo a hablar un poco también sobre la historia, que dice que en México la revolución obtuvo un completo triunfo a través del Plan de Iguala. Declaró su independencia total del Imperio Español el 24 de febrero de 1821. Dice que México se logró independizar el 24 de febrero de 1821, pero a través del Plan de Iguala. Ahora sí, ¿qué es el Plan de Iguala? El Plan de Iguala era como un documento político que fue programado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821. Se declaró México como la Nueva España. Ya no iba a depender de la corona española, sino que ya eran criollos del mismo lugar. Este plan de Iguala, era que independizaba a México como la Nueva España, soberana e independiente. Entonces dice que esta noticia descartó a las autoridades españolas de Guatemala y a la vez sirvió de estímulo a la causa independentista. Siguiente diapositiva, Lick. Gracias. Tras eso de la independencia de México, el capitán general Gainza, entonces, atendiendo este llamado, reunió una junta de notables compuestas por el arzobispo, los diputados, los altos cargos militares, los prelados de las órdenes religiosas y empleados de Hacienda. Es decir, cuando México se independizó, pues a muchos conservadores en ese entonces, pues no les gustó la idea de que un país se haya independizado de la corona española. Entonces, tras este llamado, el capitán general Gainza hizo una reunión con los grandes mandos de Guatemala para que esta reunión, pues como habían liberales ya en Guatemala, ya querían también la independencia de Guatemala. Querían lograr que Guatemala también fuera soberana e independiente. En aquella memorable reunión, presidida por el mismo Gainza, los criollos presentes manifestaron su opinión con libertad. Como les comenté, los criollos que eran los liberales, ellos batallaban porque Guatemala también fuera independiente y soberana. Pero José Cecilio del Valle, él tenía opiniones de que no solamente ellos como puestos grandes de Guatemala podían opinar sobre la independencia, sino que también necesitaban el voto de la población. Siguiente diapositiva, licenciado. Gracias. Entonces dice, el propio gobernante Gainza publicó un mando el 17 de septiembre del mismo año, en el que expresó su postura. La independencia programada y jurada el 15 del corriente es solo para no depender del gobierno de la península. Nos da a entender que la firma de independencia del 15 de septiembre de 1821 realmente solo sirvió para
ya no depender de la corona española. O sea, que ya no vamos a depender del país que nos vino a conquistar. Pero no nos aclara de que no vamos a depender tampoco de otros países. Siguiente, licenciado. Entonces dice que dice, el 18 de septiembre Gainza escribió a Iturbide, le contó sobre la declaratoria de la independencia. El 19 de octubre Iturbide respondió a Gainza, felicitó y lo invitó a unirse a su imperio para poder defenderse mejor. Además le hizo ver que Chiapas ya se había adherido. ¿Qué nos quiere decir esto? Yo no sé si ustedes han escuchado hablar sobre el clan Aycinena. Este clan tuvo una gran influencia entre Gainza e Iturbide. ¿Por qué? Porque clan Aycinena, al darse cuenta de que Guatemala se iba a independizar, pues tampoco estaban ellos de acuerdo, porque todas las riquezas de Guatemala se les iba a quedar los mismos propios de ese país, y la idea no era esa. Entonces, Aycinena influenció en Gainza y que se juntara con México para ser uno solo. Es decir, para hacer un imperio donde se iban a salir beneficiados las dos partes. Respondió a Gainza. Iturbide, la verdad, él estaba en fortalecer el imperio mexicano, pero cuando se dio cuenta que Guatemala también se iba a independizar, pues se dio cuenta que esta unión iba a ser sumamente importante. Y para convencer a la gente se difundía el argumento de que la unión con más prosperidad. Hasta españoles enemigos de la independencia se plegaron a la unión con México, pues la veían como un mal menor. Estas personas convencían a la gente para que se hiciera esta anexión con argumentos, pero los argumentos sabemos nosotros que son falsos o verdaderos. En este caso se hubo un tiempo que sí se dio el avance entre países, pero después, más adelante, todo fue empeorando. Siguiente diapositiva, licenciado. Gracias. Ahora bien, ¿por qué se separó Guatemala de México? En marzo de 1823, Iturbide abdicó y terminó el primer imperio. Nacía la República Mexicana. Como cuando se firmó el Plan de Iguala, se llamó Nueva España. Entonces, cuando Iturbide empezó a abdicar y terminó el primer imperio mexicano, nació la República Mexicana, que fue soberana e independiente. Y por ellos, quienes habían actuado a favor de la anexión, atraídos por un régimen monárquico, estaban desencantados. ¿Por qué? Porque se suponía que ahí no iba a haber ningún cargo mayor, porque cuando se declaró a México como la República Mexicana, Iturbide fue el que tomó el mando. Se podría decir que fue como el presidente del país. Entonces los demás estaban desconcertados porque se suponía que eran un régimen monárquico. Entonces fue así como aumentaron las deserciones y las sublevaciones, es decir, que surgieron muchos problemas entre la Federación de la Capitanía de Guatemala y el Imperio Mexicano. Entonces, el 1 de julio de 1823 se declaró la independencia de Centroamérica, de México, España y cualquier otro país, considerada la verdadera emancipación de la región. Además, el territorio de Chiapas sí pasó a formar parte de México. Siguiente, licenciado. Ahora bien, tenemos el PIN de la anexión, lo positivo, lo negativo y lo interesante. En lo positivo tenemos que se creaba esta unión con el fin de traer más riquezas al Imperio Mexicano y a la vez la Capitanía General de Guatemala obtendría más apoyo militar. Esos fueron los argumentos que se le dio a la población guatemalteca en ese entonces, que claramente sí se dio ese avance, pero más adelante por las diserciones que hubieron entre países o provincias, se fue perdiendo poco a poco. Tenemos lo negativo, que algunas de las provincias del gobierno eran muy perjudiciales a su comercio, como los que prohibían la exportación de efectos para España, como era el añil, el cacao y la grana. Estas provincias, al saber que, bueno, nosotros como Capitanía General íbamos a exportar al Imperio Mexicano y al español, pues la mayoría estaba en desacuerdo porque se suponía que nos habíamos anexado de este país y no tendríamos que necesitar de ellos. Y lo interesante fue que la influencia del clan Aycinena hacia Iturbide y Gainza. Como les conté, este clan pues sirvió de mucho en la anexión hacia México, porque por las influencias los dos se dejaron convencer. Y como El Salvador fue el imperio en rechazar la anexión, lo cual fue el objetivo de reflexión,
Aquí fue donde Iturbide hubo muchas guerras en El Salvador porque fue la provincia que se negó a esta anexión hacia México. Y como para dejarlos callados y convencerlos, pues tuvo que haber mucha gente en el país. Siguiente, licenciado. Se pasó una. Ahí está. Ahora tenemos el fin de la desanexión. ¿Qué fue lo positivo? Que la Capitanía General de Guatemala se volvió un territorio libre e independiente y soberano. Define el país como una república federal según el modelo de los Estados Unidos. En lo negativo, los mexicanos únicamente se empeñaron en cuidar los intereses del imperio. Además, el territorio de Chiapas perteneció a México, pues Guatemala se creía que era una tierra sumamente grande porque teníamos territorio de Chiapas, pero cuando sucedió esto de la anexión, pues Chiapas se quedó con México, pero esto se va a ver más adelante porque fue el presidente Justo Rufino Barrios que terminó con la firma, como quien dice, ya no tenemos nada que ver con Chiapas. Y los mexicanos únicamente al hacerse esta anexión velaban por su país, nada que por la Federación Centroamericana. Y lo interesante fue que ningún gobernante podía unir ya la despedazada Patria Grande. Así se conocía antes Guatemala, porque como les comento, Guatemala tenía mucho territorio que por una mala jurisdicción y administración presidencial, pues fuimos perdiendo poco a poco las tierras. Ahora sí, eso fue toda mi exposición. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poquito. Y la verdad, muchas gracias por su atención y cualquier duda estamos para contestarlas. Gracias, Daniel. ¿Listo, licenciado? Daniel y su grupo, muy bien. Hay mucho que contar, mucho que hablar de la historia del país, ¿verdad? Yo creo que aquí a grandes rasgos, porque sería pues no ni un año, más de un año poder discutir estos temas tan importantes, ¿verdad? Cómo este proceso vino a tener consecuencias, secuelas y tantas cosas que podemos hacer mención. Voy a dejar de compartir acá la pantalla y vamos a darle el espacio a Minta. ¿Está por ahí Aminta? Sí, licenciado, buenas tardes. No sé si me escuchan porque aquí está lloviendo fuerte. Sí, le escuchamos. Permítame. Solo que voy a buscar sus diapositivas. Permítame. Solo que no voy a activar la cámara, licenciado, porque tengo el teléfono dentro de la mochila porque sí está lloviendo fuerte. Aquí estoy hasta la cima de las montañas. No tenga pena, permítame un segundo. Brevemente, Anita. Está bien, licenciado. Bien, buenas tardes, licenciado, compañeros. Mi nombre es Aminta Arias, estoy representando al grupo número 1. Les voy a hablar un poquito sobre la anexión y desanexión de México. Ahí nos habla sobre las provincias de Centroamérica, del primer imperio mexicano, donde fue un proceso político que ocurrió de forma temporal, cuando varias provincias centroamericanas se unieron al primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, mediante una proclama de las élites criollas de la ciudad de Guatemala, que vinculaba a las provincias unidas de Centroamérica el 5 de enero de 1822, la abdicación de Agustín el 19 de marzo de 1823. A causa de la difícil situación interna de México y las discordancias ideológicas entre algunos poblados de Centroamérica provocaron que la duración de esta fuera efímera. La disolución del imperio y la independencia definitiva de las provincias centroamericanas tuvieron como consecuencia el establecimiento de la República Federal de Centroamérica y la anexión definitiva de Chiapas a México en 1824. Les voy a dar ahí de una vez lo de positivo. ¿Se le puede adelantar, por favor, licenciado? Ahí estamos.
En lo positivo tenemos sobre el 24 de junio de 1823, donde se reunió un grupo de intelectuales declarando que la anexión de Centroamérica a México fue violenta, tiránica y nula, emitiendo un decreto que decía que las provincias eran libres de la antigua de España, de México y de cualquier otra potencia, tanto del nuevo como del viejo mundo, que en eso entonces los países centroamericanos se encontraban unidos en su mayoría, exceptuando a El Salvador, ya que él rechazó abiertamente la anexión a México. La redacción del Acta de Independencia Absoluta el 1 de julio de 1823, así como también la decisión fue tomada en 1824 de ser una república formal nombrada República Federal Centroamericana. En lo negativo tenemos sobre la anexión que nos dejó como resultado la bancarrota en las ya pobres finanzas del país, así como austeros ingresos fiscales. También tenemos la pérdida de territorio guatemalteco, ya que Chiapas y Soconusco, que pertenecían a nuestro país, se unen a México, a pesar que la opinión de la mayoría se inclinaba por ser parte de las provincias unidas de Centroamérica. Los países centroamericanos, cuando veían problemas a los países de los cuales dependían, decidían alejarse, ya que cuando España se vio afectada por la Revolución Francesa, decidieron independizarse de España el 15 de septiembre de 1821. Poco tiempo después deciden unirse a México y al verlo en crisis nuevamente deciden independizarse ahora de México, lo cual sucedió el 1 de julio de 1823. En lo interesante tenemos durante el tiempo que transcurrió entre la independencia de España y la anexión de México, la idea de anexarse a México surgió entre las familias adineradas de Guatemala, que soñaban acaso con formar parte de una futura nobleza americana. Por la resistencia que tenía Gavino Gainza a Agustín de Iturbide, decide revelarlo del mando poniendo en el gobierno a Vicente Filisola, quien ingresó a Guatemala el 12 de junio de 1822. Eso es lo que teníamos para presentarles a ustedes, compañeros, y no sé si tendrán alguna duda o algo para que podamos aclararles ahí con mi grupo. Gracias, Anita. Muy bien. No, solamente que yo me refiero a Gavino como Gavino Gainza. Gavino Gainza. La tilde que tiene por ahí, ¿verdad? Sí, así es. Yo creo que sí, por eso les mencioné ahí con Gavino Gainza, por la tilde que está en la I. No, sí, yo hablo así de los tres expositores. Muy bien, coinciden al momento de hacer allá un cuadro comparativo. ¿Verdad? Hay muchas cosas en común que ustedes hicieron mención. Y bueno, yo creo que fue más desventaja que ventaja estos movimientos que hizo nuestro país, ¿verdad? Pero igual no nos vamos a detener en qué hubiese pasado si no se anexa, sino que qué podemos hacer hoy para poder salir de donde estamos. Como les decía, hay mucho que decir, mucho que hablar, mucho que comentar sobre lo que son los procesos de independencia. Les invito a seguir leyendo, les invito a informarse, no solamente a quedarse con escuchar una exposición, con exponer o con escucharme, sino a informarse, que ese es el aprendizaje autónomo. Cuando uno busca por sus propios medios la forma de poder informarse, de poder aprender. Bien, después de todos estos movimientos, de todos estos procesos de independencia, pues no faltaba más. Viene ahí una serie de sucesos, de acontecimientos que ustedes pues al finalizar el curso van a llegar a esas conclusiones de qué tan bien le hizo a nuestro país o qué tanto daño sufrió nuestro país con estos gobiernos de los cuales vamos a hablar, iniciando con un régimen que es el régimen conservador. Ustedes así rápidamente, ¿cómo interpretan la palabra conservador? O sea, ¿qué creen ustedes qué tipo de gobierno sería un gobierno conservador?
Así brevemente, ¿cómo interpretan la palabra conservador? Yo lo interpreto como tradicionalistas que siempre siguen el pie de la letra de las cosas. Muy bien, muy bien. Tradicionalista. Sigue al pie algo. No le gustan los cambios, sino que le gusta mantenerse siempre como se ha venido desarrollando una nación. Entonces, vamos hay un personaje que antes de hacerles mención de su nombre, fíjense que según la historia, es un personaje que no tenía estudios académicos, apenas sabía leer, apenas sabía escribir, y de hecho firmaba como Racaraca, según la historia. ¿De quién creen ustedes que voy a hablar? Firmaba como Racaraca, según la historia. De Rafael Carrera es. Muy bien, de Rafael Carrera. Rafael Carrera. Otra vez, Rafael Carrera, ¿verdad? Según la historia, así firmaba Racaraca. ¿Qué podemos decir? Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de este régimen conservador. Pero antes, así, brevemente, tenemos esa Federación Centroamericana que ya hicimos mención el 1 de julio de 1823, que luego de separarse de México, Centroamérica pasó a llamarse provisionalmente Provincias Unidas de Centroamérica. Asimismo, hablamos que en 1824 la República Federal de Centroamérica, liderada por el salvadoreño Manuel José de Arce, de 1825, estamos hablando a 1829. Luego de las siguientes propuestas, por ejemplo, los conservadores apostaron por un gobierno unitario, a través del cual pretendían que todos los estados se sometieran a las mismas leyes y a un solo gobierno. Ojo, conservadores. ¿A qué apostaron? A un gobierno unitario a través del cual pretendían que todos los estados se sometieran ¿a qué cosa? A las mismas leyes y a tener un solo gobierno. Conservadores. Mientras, en el tercer bloque vamos a hablar de los liberales que apostaron por un gobierno federalista, similar al de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde cada estado tiene su propio gobierno y sus propias leyes. Empezamos a hacer ese cuadro comparativo entre el bloque 2 y el bloque 3. Ahorita ya tenemos esa idea. ¿Qué más podemos decir al respecto? Francisco Morazán. Francisco Morazán es un personaje clave en todo esto, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a Francisco Morazán? ¿Cuáles fueron sus intenciones? Francisco Morazán, caudillo liberal y prócer centroamericano. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo este personaje? 1, luchó por la educación universal. 2, luchó por la libertad de religión. 3, por el matrimonio civil. 4, la separación de iglesia-estado. Ojo, dije caudillo liberal, no dije conservador. 5, libertad de expresión y de prensa. 6, igualdad de todos ante la ley. 7, quiso crear un sistema judicial imparcial. 8, buscó integrar a todos los grupos étnicos. 9, quiso crear un país demócrata y progresista. Vean ustedes lo que pretendió Francisco Morazán. 10, restauró el orden institucional de la República Federal. Luego de haber leído las luchas de Francisco Morazán, ¿cómo ustedes
catalogan a este gobierno, a este personaje? ¿Muy buenas estas luchas o les ven ustedes ahí alguna desventaja favorable, desfavorable para el país, así brevemente? Ajá. ¿Cuál es su punto de vista? Buenas tardes, licenciado. Pues a mi punto de vista, la mayoría son bastante importantes, o sea, eran interesantes todos lo que él pretendía. Muy bien, para gracias. para un país, para mí que lo mejor va. Muy bien, gracias por su comentario. Entonces, acá nosotros leemos y lo que pretendía Francisco Morazán y pues damos el visto bueno. Excelente, excelente. Pero, ¿será que todos estaban de acuerdo en aquel entonces? Bueno, él quería un sistema judicial imparcial. Él buscaba la separación de la iglesia y el Estado. Luchó por una educación universal, pero también restauró el orden institucional de la República Federal. ¿Quiénes estaban de acuerdo? ¿Quiénes estaban de desacuerdo? Y vamos a hablar por qué estaban de desacuerdo y qué hicieron para poder